Saludos, profesor Elena Rico. En esta oportunidad me corresponde hablar sobre lo que es el estrés, su conceptualización y definición, entre las cuales nos encontramos que la más reciente definición del estrés ha sido planteada por Bruce McEwen en el 2000, donde nos dice que el estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta fisiológica y conductual. En la medicina, el estrés es referido como una situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en la circulación se elevan. Ahora, según la definición de Crouzos y Gold de 1992, se puede definir al estrés como un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. Esta es una respuesta adaptativa que puede ser específica o generalizada, y también no específica. Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal. Surge así un concepto que es importante definir, que es homeostasis, la cual es la idea que el cuerpo posee un nivel ideal de oxígeno en sangre, lo mismo que una acidez y temperatura corporal, entre otras variables. Todas estas se mantienen en estos valores a través de un balance homeostático, que es el estado en el cual todos los valores se mantienen dentro de los rangos óptimos. El cerebro ha evolucionado de manera que mantiene mecanismos para poder mantener la homeostasis. Según Robert Sapolsky en 2004, un estresor es cualquier cosa del mundo externo que nos rodea y nos aleja del balance homeostático. La respuesta al estrés es lo que hace nuestro cuerpo para restablecer la homeostasis. Una de las primeras definiciones de la homeostasis fue ideada por Walter Cannon, un fisiólogo norteamericano, en 1879. Las reacciones fisiológicas coordinadas que mantienen el equilibrio en la mayoría de los estados del cuerpo son tan complejas y particulares de los organismos vivos que se debe utilizar una definición específica para este estado. Él la denominó homeostasis. En su definición también señaló el importante papel que cumple el sistema nervioso autónomo en el mantenimiento de la homeostasis. En un primer momento se le pensó como un mecanismo de reacción de emergencia del cuerpo hacia las circunstancias extremas amenazantes. Luego Cannon le agregó el significado fisiológico. Identificó la actividad simpática acoplada con las secreciones de la médula de la glándula adrenal como los encargados de mantener constantes las condiciones del medio interno. Ahora, ¿por qué surge el estrés? Y su importancia evolutiva. Un entorno fuera del rango normalmente experimentado por la población, que es un entorno estresante, y los cambios que esto genera en el organismo, ya sean morfológicos, fisiológicos o comportamentales, acompañan la mayoría de los cambios evolutivos. Esto nos lo dice Hallgrimsson en el 2005. Dependiendo de la intensidad y predictibilidad y recurrencia del estresor, las respuestas de los individuos pueden ir desde la tolerancia, la evitación del estresor a nivel individual, a la rápida aparición de nuevos rasgos o la extinción a nivel poblacional. Así, un nivel moderado de estrés es esencial para el crecimiento y diferenciación de los sistemas metabólicos y fisiológicos, tanto neurológicos y anatómicos de un organismo. Para que las modificaciones inducidas por el estrés tengan relevancia evolutiva, tienen que ser heredables y persistir un número suficiente de individuos dentro de una población. Esto requiere de que el organismo sobreviva al estresor y se reproduzca al menos una vez. Así, la variación inducida por el estrés tiene que ser incorporada por el organismo sin reducir su funcionalidad. El estrés ocurre cuando los cambios en el medio externo o interno son interpretados por el organismo como una amenaza a su homeostasis. La habilidad del organismo de ejecutar la respuesta apropiada a cambios ambientales potencialmente estresantes requiere del correcto reconocimiento del cambio ambiental y de la activación de la respuesta al estrés. La habilidad de eliminar al estresor efectivamente mediante la relocalización o evitación requiere la evolución de la habilidad para detectar o anticipar los cambios estresantes y el conocimiento o memoria de las estrategias o ajustes exitosos para evitarlas. Así, la evolución de estas estrategias o ajustes se da cuando los eventos estresantes son predecibles, prolongados y frecuentes en relación a los tiempos generacionales de los individuos. Los primeros trabajos sobre el estrés se realizaron en la década de 1930
a través de Hans Selye, un fisiólogo y médico canadiense que estaba comenzando sus estudios en endocrinología acerca de las hormonas ováricas, sobre todo de las mujeres. Como parte de sus experimentos, él diariamente le inyectaba un extracto de ovario a un grupo de ratas. Al hacer su primer trabajo de investigación no tenía mucha experiencia y se pasaba las mañanas tratando de inyectar a las ratas, las cuales se le escapaban, se le caían, las corría, las atrapaba y finalmente las inyectaba. Luego de unos meses de tratamiento, Selye examinó a las ratas y encontró algo extraordinario. Las ratas tenían úlceras, glándulas adrenales agrandadas y tejido del sistema inmune atrofiado. Pensó que esos eran claros efectos de la inyección del extracto ovárico, pero al analizar el grupo de control al cual inyectaba solamente solución salina halló los mismos efectos. Luego llegó a la conclusión de que el extracto de ovario no era el responsable, y buscando qué tenían en común ambos grupos, concluyó que esos cambios en los cuerpos de las ratas eran una respuesta no específica a la situación displacentera o estresante, que era la horrible experiencia de ser inyectadas por un inexperto. Buscando la manera de describir esta respuesta, tomó un término de la física y estableció que las ratas estaban sufriendo estrés. De hecho, el término estrés ya había sido introducido en la medicina durante la década de los años 20 por el fisiólogo llamado Walter Cannon, que lo definió como la respuesta ante una amenaza a nuestro equilibrio interno u homeostasis. Lo que hizo Selye fue formalizar el concepto con dos ideas. Uno, que el cuerpo tiene un grupo de respuestas, al que llamó síndrome general de adaptación, lo que ahora llamamos respuesta al estrés para afrontar al estresor. Y segundo, si el estresor se prolonga por mucho tiempo, puede hacer que nos enfermemos. También planteó una respuesta al estrés en 3 etapas. En la primera etapa o fase inicial, que era la alarma, cuando se detecta la presencia del estresor, se presenta pues esa primera etapa. En una segunda etapa, que es la fase de adaptación o resistencia, es cuando se moviliza el sistema de respuesta, volviendo al equilibrio o proceso activo mediante el cual el cuerpo responde a los eventos cotidianos para mantener la homeostasis, lo cual se denomina alostasis. Y la tercera fase, que es el agotamiento, si el estresor se prolonga en el tiempo y se entra en esta última fase, es donde surgen las alteraciones relacionadas con el estrés crónico. Ahora, según la visión de Selye, durante la fase de agotamiento se llegaban a enfermedades debido a que las reservas de las hormonas secretadas durante la respuesta al estrés se agotaban como un arma que se queda sin municiones. Así nuestro cuerpo también se quedaba sin defensas contra el estresor amenazante y luego, como veremos más adelante, esta explicación se vio pues que al fenómeno no era en realidad la correcta. Podemos entonces definir al estresor como cualquier cosa que nos aleja o aleja nuestro cuerpo del estado de balance homeostático, y la respuesta al estrés es el intento de nuestro cuerpo por restablecerlo. ¿Cómo se logra esto? Mediante la secreción de algunas hormonas, la inhibición de otras, la activación de ciertas estructuras del sistema nervioso, independientemente de sea cual sea el estresor. Puede ser una lesión, el hambre, demasiado calor, mucho frío, un estresor psicológico, el cual activa la misma respuesta al estrés. Resulta difícil comprender esta generalidad. ¿Cómo puede ser que nuestro cuerpo responda a la misma manera ante el frío intenso o si estamos expuestos a mucho calor? No tendríamos que ser totalmente unas respuestas opuestas. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, en los humanos, como parte de los vertebrados, la respuesta al estrés está basada en la preparación de nuestros músculos para la acción, brindándoles energía. Uno de los pilares de la respuesta al estrés es el aumento de la disponibilidad de energía y la inhibición del proceso de su almacenamiento. La glucosa y las formas simples de proteína y grasa se liberan de los adipocitos o células grasas que tiene nuestro cuerpo y el hígado y son llevados a los músculos por la sangre mediante un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial y la frecuencia respiratoria, que también aumenta el oxígeno disponible en sangre. Otro componente importante a la respuesta del estrés es la inhibición de lo que se llaman proyectos a largo plazo. Toda la energía se concentra en lo que está pasando aquí y ahora. Así se inhiben la digestión, el crecimiento y la reproducción. En términos generales, disminuye también la síntesis de proteínas. Esto afecta a la reparación de los tejidos. Por ejemplo, se reducen las proteínas musculares, la formación de anticuerpos del sistema inmune y la elaboración del esqueleto neuronal. También como las funciones sexuales están disminuidas en ambos sexos. La respuesta al estrés tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo. Parte de este sistema se activa y parte se inhibe. La parte que se activa es el sistema nervioso simpático.
originadas en el cerebro. Las proyecciones de este sistema irradian sobre la médula espinal y contactan con casi todos los órganos, vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas del cuerpo. Este sistema se activa durante lo que nuestro cerebro considera una emergencia. Su activación aumenta la vigilancia, la motivación, la activación general. Cuando se activa este sistema, el hipotálamo desencadena la activación de glándulas adrenales o suprarrenales, una encima de cada riñón, por supuesto, y en particular de la médula. De estas glándulas se liberan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, también llamadas epinefrina y norepinefrina. Esta es una activación rápida del llamado eje simpatoadrenomedular. La otra mitad del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso parasimpático, se ve inhibida. Este sistema medida las funciones vegetativas que promueven el crecimiento y el almacenamiento de energía. Bueno, me he tardado ya 10 minutos y espero que este tiempo sea suficiente para poder explicar un poco el mecanismo del estrés y su efecto en nuestro organismo biológico. Muchas gracias.